En el último módulo de este curso, Microsoft Excel, herramientas avanzadas, nos abocaremos al estudio del tema validación de datos. Para eso, ustedes se apoyarán de un manual en el cual se explica paso a paso cómo podemos hacer la validación de datos, para qué nos sirve, así también que uno de los pasos principales es asignar nombres a las celdas o rangos. Recordemos que para poder obtener la validación, como bien mencionaba, tenemos primero que hacer listas desplegables, es decir, a través del uso de los nombres. Para eso nos tendremos que ubicar en el comando que se llama asignar nombre. Este comando se encuentra en la cinta de opciones de la pestaña de fórmulas en el grupo Nombres definidos. Una vez que nosotros asignemos nombres a los datos que formarán esas listas desplegables de nombres, nos servirán para poder hacer la validación de datos. En el manual se incluyen algunos ejemplos para poder identificar cómo es que trabaja Excel con el uso de los nombres. Tiene diferentes aplicaciones. Sustituir alguna referencia de la celda por el uso de un nombre. Es una opción más que nos ofrece Microsoft Excel. Y como les comento, en el manual se detalla paso a paso a través de ciertos ejemplos cómo podemos usar los nombres. Tema que ya abordamos en este mismo curso. Sin embargo, se los puse como primer tema para que ustedes recordaran cómo hacer uso de los nombres en las celdas. Una vez que nosotros ya asignamos nombres a esos datos que nos van a servir para la validación, tendremos que ubicarnos en la pestaña de datos. Ahí vamos a encontrar este comando. Lo que queremos lograr, se los explicaré paso a paso a través de un ejemplo. Bien, como podemos ver en este ejemplo, tenemos una serie de dependencias que están acomodadas en una columna y al lado derecho tenemos las áreas que pertenecen a esas dependencias. Para lo cual es importante identificar que a través de la validación de datos podemos obtener listas desplegables dependientes y listas desplegables independientes. ¿Okay? Vamos a analizar cómo es este procedimiento. Para esto, adicional a este espacio donde se encuentra esta información, lo que queremos hacer es un reporte donde se esquematice de manera sintetizada el listado de las dependencias y que cuando nosotros elijamos una dependencia podamos también a su vez identificar las áreas que corresponden a esa dependencia, o bien podemos hacerlo también adicionalmente que de las áreas deriven departamentos. Pero ahorita lo haremos únicamente listando las dependencias y que cuando yo elija Cefiplan también pueda elegir la opción que corresponde únicamente a esa secretaría. Paso número 1 que tenemos que seguir en este procedimiento para la validación de datos. Número 1. En la pestaña de fórmulas vamos a poder encontrar el grupo nombres definidos. El paso número 1 es asignar nombres a los datos independientes, que en este caso serán las dependencias. Número 2. Una vez que podamos obtener la asignación de los nombres de este
listado de datos independientes, que son las dependencias, tendremos también que vincular las dependencias con las áreas a través también del uso de los nombres. El paso número 2 será asignar nombres a los datos dependientes, que en este ejemplo serán las áreas. Una vez que nosotros ya asignamos nombres a estos dos listados, tendremos que hacer uso de la validación de datos. Vamos a seguir estos pasos para poder obtener la validación. Número 1. Asignar nombres a los datos independientes, que en este caso será la columna de dependencias. Para eso vamos a ocupar el comando asignar nombre. Voy a seleccionar desde el encabezado, observen bien el procedimiento, me voy al comando asignar nombre y observemos que en la ventana que me aparece ya nos puso el nombre dependencias. Esto me va a evitar ese margen de error si yo lo hubiera capturado manualmente. Más abajo observemos el rango que abarca esta serie de datos que son las dependencias, para lo cual yo lo voy a modificar este rango de datos. ¿Cómo lo haré? Observen a continuación. Daré clic en esta flecha que aparece. Observen que la ventana se acota dejándome espacio para yo poder seleccionar el rango de las dependencias. Esta línea punteada, cuando yo selecciono y que mi cursor se va extendiendo a este listado de dependencias, una vez que yo ya seleccioné el rango que corresponde, me regresaré nuevamente a la ventana dando clic en este campo. ¿Por qué hice este paso? Bueno, porque cuando se haga ese listado de dependencias, no quiero que en ese listado también quede el encabezado. Por eso es que seguí este procedimiento a propósito. Seleccioné desde el encabezado, activé el comando asignar nombre. Cuando aparece la ventana, yo reduzco el rango para que únicamente en ese listado aparezcan las dependencias. Y finalmente daré aceptar. ¿Cómo sé que yo ya asigné los nombres? Bueno, recordemos que en esta misma pestaña de fórmulas, en el grupo de nombres definidos, hay un comando que se llama administrador de nombres. Si yo doy clic en este espacio, puedo observar los nombres que ya definí, los nombres que yo ya asigné. Observemos que es la columna de dependencias y dentro podemos observar el rango que abarca. El rango que abarca únicamente será Cefiplan, Segov y Seguridad Pública. Una vez que ya verifiqué que asigné correctamente el nombre, cerramos esta ventana. Número 2. Paso número 2. Asignar nombres a los datos dependientes. ¿Por qué son dependientes? Porque, vuelvo a repetir, cuando yo elija la opción Cefiplan, va a estar vinculado a este dato que depende del anterior, es decir, de Cefiplan, porque deriva de este dato. Entonces voy a asignar nombres en áreas. Voy a seleccionar toda esta columna, incluyendo encabezado, y voy a repetir el procedimiento. Me voy a ir al comando asignar nombre. Voy a dejar el nombre tal cual como lo está reconociendo esta selección que acabo de hacer, y lo único que voy a modificar es el rango. ¿Para qué? Como les acabo de mencionar, para que en el rango únicamente quede el listado de estas áreas a partir de ingresos, atención y policía.
Regreso nuevamente a la ventana y doy a aceptar. Ahora bien, nuevamente verifico que estén los nombres de la columna de áreas. Aquí lo tenemos, ahí lo podemos observar. Cerramos la ventana y ahora que procede a hacer la validación de datos. Y para eso tendré que volver a diseñar una estructura en la cual me va a resumir este listado de las dependencias y de las áreas. Es decir, yo voy a copiar los encabezados en inicio, copiar, pegar en un espacio distinto, probablemente puede ser hasta en otra hoja de este mismo libro. Yo lo voy a ubicar por acá, en este espacio, abajo de las instrucciones. Y ahí le voy a dar pegar. Una vez que yo ya tengo la estructura donde va a quedar digamos, listado vinculado, cuando yo seleccione Cepiplan, voy a poder observar que la área que le corresponde o las áreas que corresponden es ingresos. Hay otras áreas, podemos agregar más, ingresos, egresos, tesorería, recursos humanos, etc. Sin embargo, aquí nada más para fines del ejemplo, vamos a observar cómo se sigue el procedimiento para poder obtener estas listas desplegables dependientes e independientes. Dependencias va a ser una lista desplegable independiente. Veremos por qué se le denomina de esta manera. Para lo cual yo me voy a ubicar debajo de dependencias de esta estructura que acabo de diseñar y me voy a ir a la pestaña de datos. En la pestaña de datos voy a encontrar este comando que pertenece al grupo de herramientas de datos. Ahí vamos a identificar el comando, ¿sí?, que se identifica por tener ahí una palomita en verde y un círculo de denegado, que esto es la validación. Voy a dar clic en las opciones que derivan de este comando y voy a seleccionar validación de datos. Vamos a seleccionarlo. Observemos dónde estoy posicionando mi cursor, debajo de esta estructura que acabo de diseñar, debajo de dependencias. Cuando me sale la ventana donde se me pregunta qué configuración le voy a asignar a esta validación de datos, en el criterio de validación voy a seleccionar el que dice lista, la opción lista. Damos clic e inmediatamente en la parte de abajo de esta ventana se habilita un campo que se llama origen. Es decir, Excel me pregunta, vas a hacer una lista, pero ¿de dónde? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde voy a sacar los datos? Voy a dar aquí en este campo, vamos a teclear lo siguiente. Vamos a trabajarlo como si fuera una referencia a ese espacio donde yo asigné los nombres de dependencias, es decir, a todo el rango de datos que abarca dependencias a través del nombre que se le asignó. Para lo cual, la referencia será teclear signo de igual. El nombre se tendrá que poner tal cual como se asignó, es decir, se asignó en mayúsculas. Y entonces yo lo empiezo a escribir tratando de evitar errores y escribiéndolo tal cual como se guardó, con el nombre que se guardó ese rango de datos. Si estuviera en minúsculas o en altas y bajas, lo tendría que teclear tal cual como se almacenó en ese nombre, ¿ok? En el nombre que se le asignó a ese rango de datos. Ya lo escribimos verificando que no tenga ningún error y le daremos a aceptar. ¿Qué observamos? Que debajo de esta estructura que acabo de diseñar, en esta pequeña tabla donde se van a concentrar los nombres, yo ya puedo observar que hay una flechita desplegable y ahí se despliegan las dependencias, las opciones de dependencias. Es decir, que en lugar de que yo lo tenga aquí desglosado en toda esta columna, yo lo puedo tener concentrado en una sola celda.
Vean, ¿ok? Ahora bien, esta es una lista desplegable independiente, porque la selección que yo elija no me interfiere con algún otro dato o no está vinculado a ningún otro nombre, ¿ok? Entonces, de esa manera tenemos la lista desplegable independiente. Ahora bien, me voy a posicionar debajo de áreas y aquí voy a volver a seguir el procedimiento para hacer la validación de las áreas. Pero ahora aquí lo que voy a obtener es una lista desplegable dependiente. Es decir, que aquí va a depender de la selección de la dependencia. Es decir, la respuesta de la área va a depender de qué? De la dependencia, porque van a estar vinculados los datos a través del uso de los nombres. Entonces me voy a posicionar debajo de áreas, me voy nuevamente a la pestaña de datos, selecciono el comando validación, abro las opciones, selecciono validación de datos y nuevamente me aparece la ventana para darle la configuración. Voy a seleccionar en el criterio, lista, y en origen aquí vamos a poner nuevamente la referencia, pero ahora la referencia va a ser a través de una función que se llama indirecto. Indirecto es una función para poder trabajar la validación de estas listas desplegables dependientes, para lo cual también lo voy a trabajar como una referencia, poniendo signo de igual. Escribo la función, esta es la función, indirecto, abro paréntesis y ahora voy a poner en este paréntesis que voy a abrir la celda anterior a donde yo estoy posicionando mi cursor. ¿Cuál es la celda anterior a áreas? Es la celda F13. Entonces, entre paréntesis pondré manualmente, no la voy a seleccionar, manualmente, F13, que es la posición de la celda a G13, porque es decir, todo lo que esté seleccionado en G13 va a depender de quién, de la selección o de la opción que yo tenga en F13. Y lo vamos a hacer a través de utilizar una función que se llama indirecto. Damos a aceptar, nos va a aparecer este mensaje que nos está como reconociendo un error, pero le vamos a decir que sí. Nos aparece ese mensaje porque no tenemos ninguna opción seleccionado, por lo tanto, es decir, no reconoce la lista desplegable dependiente, ¿sí? Para poder obtener un resultado en áreas. Observen que ya aparece esta flechita, pero no me da nada. ¿Cómo me van a aparecer las opciones de las áreas? Nuevamente repito, a través del dato de que depende, ¿sí? Para poder elegir un área. Entonces, si yo me regreso a la opción de dependencias, despliego el listado de dependencias, es decir, voy a seleccionar ahora Segov y verificaremos si es correcto la vinculación de los datos independientes con el dato dependiente, que son las áreas. Y veamos que aquí ya me tendrá que aparecer el listado de las áreas, vinculado a lo que son los datos de las dependencias. En el manual se detalla la indicación de cómo utilizar la función indirecto, es decir, es una fórmula que nos va a permitir mantener este vínculo con la columna anterior. Así también se agrega un ejemplo donde ustedes pueden observar cuál es la celda que depende, ¿sí?,
de la anterior. Es decir, aquí vamos a utilizar esta función y como podemos ver, ponemos signo de igual, indirecto y seleccionamos o tecleamos manualmente la celda anterior. Una vez que damos a aceptar, podemos observar cómo se realiza este listado de datos dependientes e independientes. Y a través de este ejemplo podemos observar cómo se vinculan los datos. ¿Ok? Bien, espero que este material les sirva o les sea de utilidad para poder desarrollar la actividad. Muchas gracias.